Esta es la historia de una capitana de la Infantería de Marina que, estando de vacaciones, se encuentra con un delincuente local que agredía a una anciana en un pueblo rural, y cómo logra reformarlo y convertirlo en una persona de bien a través de un castigo ejemplar y una verdadera reeducación. Antes de ver el video, les pedimos que se suscriban y le den me gusta. Eso nos da mucha fuerza. En pleno verano, bajo un sol abrasador que parecía querer consumirse a sí mismo por su propia intensidad, el ferry de pasajeros de 3,000 toneladas la armonía del mar hizo sonar su potente y grave silbato en la terminal marítima de Mazatlán. Comenzando a moverse lentamente hacia la isla más septentrional y estratégica del Pacífico mexicano. Entre la multitud de viajeros y residentes de la isla, apoyada en la barandilla de la cubierta y manteniendo una postura inquebrantable mientras clavaba su mirada en el horizonte, había una mujer. Llevaba el cabello cortado al estilo militar, la piel saludablemente bronceada por el sol, y a través de su camiseta se podían percibir unos hombros firmes y una musculatura dorsal bien definida. Su nombre era Valeria Guzmán, rango, capitana. Era una oficial en activo perteneciente al Batallón de Comandos del Pacífico de la Infantería de Marina de México. Para ella, aquella isla no era simplemente un lugar de servicio o destino. Era su raíz, la tierra natal donde su abuelo había vivido toda su vida. Eran sus primeras vacaciones cortas de una semana después de 1 año y 6 meses de servicio ininterrumpido. Ella se dirigía de nuevo a la isla para dedicar ese tiempo enteramente a su único pariente de sangre, su abuelo. Aunque la travesía de más de 4 horas podría parecer tediosa, para ella era un proceso familiar y necesario. El olor salado del mar, el sonido de las gaviotas y la tensión sutil y lejana de la zona de alta seguridad marítima, donde la Marina combate el crimen organizado, funcionaban como una especie de ritual que la devolvía a ser la Valeria de la isla, dejando atrás por un momento a la capitana Guzmán. Cuando el barco atracó en el puerto de la isla, un paisaje familiar le dio la bienvenida. El enorme letrero con el lema en la tierra, en el aire y en el mar y los vehículos militares tipo 1B visibles por doquier. Este lugar era, al mismo tiempo, un pueblo pacífico de gente trabajadora y la primera línea de defensa en la seguridad nacional de México. Ese aire sutil y esa atmósfera peculiar hacían que Valeria se sintiera extrañamente cómoda y en paz. A la orden. Abuelo, ¿ha estado usted bien? Quien le esperaba en el puerto era un anciano que, a pesar de su cabello canoso y las profundas arrugas que surcaban su rostro, no había perdido el brillo intenso y alerta en su mirada. Era el abuelo de Valeria, don Teodoro Guzmán, un legendario veterano retirado de la Infantería de Marina. Valeria, con voz firme y disciplina impecable, le dedicó un saludo militar reglamentario. Al verla, don Teodoro soltó una carcajada. ¿Qué es eso? ¿Mi capitana Guzmán? Exclamó mientras le daba unas palmadas en la espalda que resonaron con fuerza. ¿Qué saludo militar ni que nada a tu abuelo que está de vacaciones? Por cierto, te has quedado con la cara a la mitad. ¿Muy duro el entrenamiento? Es soportable. Comparado con sus tiempos, abuelo, todavía me falta mucho camino. Con esa mentalidad basta. Vámonos. He preparado ese caldo de res que tanto te gusta, lo dejé cociendo a fuego lento toda la noche para que esté bien concentrado. Camino a casa en la vieja camioneta del abuelo, pasaron por los paisajes únicos de la isla, viendo pasar por la ventana la famosa playa de piedras bola y los acantilados. Valeria recordó su infancia, cuando recogía conchas en esa misma playa con su abuelo, y como él le decía, Valeria, tienes que crecer para ser una gran infante de marina que proteja a la patria, igual que tu abuelo. Esas palabras se convirtieron en una semilla, y ella eligió el camino, a veces arduo y solitario para una mujer, de ser oficial de la Marina. Y jamás, ni una sola vez, se había arrepentido de esa elección. El cuervo, ese muchacho, parece que sigue sin sentar cabeza y anda haciendo de las suyas por ahí, comentó el abuelo sin darle mucha importancia mientras manejaba. ¿El cuervo? ¿Carlos Martínez? El ceño de Valeria se frunció al instante al escuchar ese nombre. Era un chico del barrio de su infancia, pero ahora su nombre era sinónimo de problemas en toda la isla, un dolor de cabeza conocido por todos. ¿Todavía sigue así? ¿Qué te digo? Se fue a tierra firme, quién sabe qué mañas aprendió allá,
regresó todo engreído y con aires de grandeza, y ahora se dedica a faltarle al respeto a los ancianos del pueblo y a señalar con el dedo. A tipos así habría que meterlos al campo de entrenamiento de la marina y enderezarlos a palos para que se hagan hombres de verdad, dijo el abuelo chasqueando la lengua. Al escuchar el lamento de su abuelo, Valeria sintió un sabor amargo. Le desagradaba profundamente que en esa isla pacífica que ella juró proteger existiera un parásito como él. Sin embargo, quería olvidar esas emociones desagradables, al menos durante sus vacaciones. Planeaba disfrutar únicamente del caldo caliente de su abuelo y del descanso pacífico de la isla. Pero, contrario a sus deseos, el destino le tenía preparada otra misión. Como si tuviera que calmar personalmente los deseos oscuros y repulsivos que se retorcían bajo las olas del mar, Valeria tendría que actuar. En los recuerdos de infancia de Valeria, el centro de su vida en la isla siempre fue la cocina Doña Esperanza. Era el local más humilde y pequeño del pueblo, pero el olor rico y profundo del caldo que salía de ahí era como un bálsamo que curaba el cuerpo y el alma cansada de los isleños. Y la dueña, Doña Esperanza, que había mantenido el lugar en silencio y constancia durante décadas, era como una abuela propia para Valeria. Como Valeria perdió a sus padres temprano y creció con su abuelo, Doña Esperanza siempre le servía un plato extra de caldo caliente diciendo, «Mi Valeria, tienes que comer mucho y crecer fuerte», mientras le acariciaba la cabeza. Al segundo día de sus vacaciones, Valeria fue con su abuelo a la fonda deliberadamente después de la hora pico del almuerzo. Quería charlar tranquilamente con la anciana. «Abuela Esperanza, ya llegué». Su voz llena de energía hizo que la anciana, que trabajaba en la cocina, saliera sorprendida. «¡Ay, Virgen Santísima! ¿Quién es? ¿No es nuestra capitana Guzmán?». La anciana tomó las manos de Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. El paso del tiempo había encorvado más su espalda y profundizado sus arrugas, pero la mirada cálida con la que veía a Valeria seguía intacta. «¡Ay, mi niña! Regresar así de distinguida. He vivido hasta hoy solo para ver esto». «¿Qué dice, abuela?». «Tiene que prepararme caldo por lo menos otros 100 años más. Cada vez que salga de permiso vendré a comer aquí». Ante la broma de Valeria, la anciana rió diciendo que esa boquita seguía igual de tremenda. El abuelo, Valeria y Doña Esperanza se pusieron al día después de tanto tiempo. El caldo seguía teniendo ese sabor profundo y casero, y la salsa de molcajete era exquisita. Era un momento pacífico y entrañable. Estaban casi terminando de comer cuando sucedió. La vieja puerta del local se abrió violentamente y entró un sujeto. Caminaba balanceándose con arrogancia, con el rostro lleno de insatisfacción y tatuajes mal hechos visibles en los brazos. Era Carlos Martínez, alias el Cuervo, a quien el abuelo había mencionado el día anterior. Echó un vistazo al interior del local, al cruzar miradas con Valeria, soltó una risa burlona y desagradable. «Uy, mira quién está aquí. La gran soldadita de alto rango que defiende al país, ¿no? Se ve que te dieron vacaciones». Su tono estaba cargado de sarcasmo. Valeria lo ignoró y dejó la cuchara en la mesa. Don Teodoro lo miró con desaprobación. «Muchacho, hay adultos mayores presentes. ¿Qué es esa forma de entrar sin saludar y haciendo escándalo?». «Ay, ya, ya. No vine a verlos a ustedes, viejos, vine a ver a la ruca, así que no se metan». Carlos ignoró olímpicamente el regaño de don Teodoro y se dirigió directo a la caja registradora. Allí estaba Doña Esperanza, contando las ganancias del día. Él señaló con la barbilla la canasta de dinero sobre el mostrador y dijo, «Doña, se ve que hoy vendió bien. Se ve buen dinero ahí». «¿Y qué?». «No tengo ni un peso para darte», dijo la anciana con firmeza. La cara de Carlos se deformó en una mueca de ira. «Ah, pinche vieja. Ya, en serio, dámelo por las buenas. Si quieres seguir vendiendo en esta isla, tienes que pagar la cuota por el lugar, ¿no? Si puedes trabajar es porque yo te cuido, ¿o no entiendes?». Era una amenaza y una extorsión descarada. El aire en el restaurante se congeló en un instante. Valeria se levantó silenciosamente de su silla. De su cuerpo emanaba instintivamente un aura gélida.
Su abuelo la tomó del brazo para detenerla, pero Valeria negó suavemente con la cabeza. Aún no era el momento. Doña Esperanza era una mujer que había vivido toda su vida trabajando honestamente con el sudor de su frente. No era alguien que se doblegara ante tal injusticia. ¿Tú cuidarme de qué? Esta isla la cuidan nuestros muchachos de la marina. No un vago malviviente como tú. Lárgate de aquí ahora mismo. Ante el grito de la anciana, la ira de Carlos estalló. Hija de la... Soltó una maldición y extendió la mano para empujar bruscamente a la anciana. ¡Ah! La frágil anciana cayó hacia atrás sin fuerza, golpeándose contra una silla que estaba en el suelo. Con un golpe seco, la canasta de dinero que tenía en la mano cayó, y los billetes y monedas rodaron dispersándose por todo el piso. En ese momento, el mundo de Valeria se detuvo. Lo que sus ojos veían no era solo una anciana caída. Era el corazón de su tierra natal, la calidez de la comunidad que amaba, siendo pisoteada sin piedad por la mano de un sujeto que no valía ni la suela de sus botas. Era una escena imperdonable. Mientras Carlos se agachaba vorazmente para recoger el dinero esparcido, una voz fría como el acero resonó a sus espaldas. Hasta ahí. La voz era baja, pero tenía un poder que opacó cualquier otro sonido en el local. Carlos detuvo la mano con la que recogía el dinero y se giró lentamente hacia atrás. Allí estaba la capitana Valeria Guzmán, con una expresión que parecía envolver en hielo un fuego de furia. Sus ojos ya no eran los de una nieta cariñosa. Eran los ojos de una depredadora que atraviesa el corazón del enemigo, los ojos de una oficial de las fuerzas especiales. Valeria ni siquiera le dirigió la mirada a Carlos. Fue directo hacia Doña Esperanza, que gemía en el suelo, y la ayudó a levantarse con mucho cuidado. ¿Está bien, abuela? ¿Puede levantarse? Valeria. ¡Ay, mi cintura! Ese maldito, ese maldito. La anciana no podía dejar de expresar su dolor y rabia. Valeria la levantó en brazos y la sentó en una silla, revisando rápidamente su estado. Afortunadamente no parecía haber fracturas graves, pero en los ojos de la anciana había miedo y humillación. Al ver esa mirada, Valeria sintió algo ardiente subir desde su pecho. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda para tranquilizarla y luego, lentamente, se giró para encarar a Carlos. ¿Sabes lo que significa lo que acabas de hacer? La voz de Valeria era extrañamente calmada. Pero dentro de esa calma, el peso de su ira aplastaba a Carlos. Él intentó hacerse el valiente y respondió, ¿qué? ¿Qué va a significar? Solo le estoy dando una lección de modales a una vieja maleducada. ¿Y tú qué te metes? ¿Por ser capitana de la Marina crees que mandas? Que una mujer se ponga uniforme y se crea mucho. La miró de arriba abajo con una risa lasciva y despreciable. Oye, Valeria, yo te conozco desde que eras una mocosa, no te me pongas brava. ¿Sabes lo que pasa si un militar golpea a un civil, verdad? Además, una mujer como tú no debería estar en el ejército, sino revolcándose en otro lado para darle gusto a los hombres, ¿no crees? En cuanto esas palabras cargadas de acoso sexual y bajeza salieron de su boca, don Teodoro saltó de su silla furioso. Hijo de tu madre. Pero Valeria levantó la mano y detuvo a su abuelo. Ella sabía que esta pelea la tenía que terminar ella. No era solo enfrentar a un delincuente. Era un castigo contra alguien que se burlaba del sagrado deber de la defensa nacional, que la insultaba por ser mujer militar, sobre todo, que había pisoteado a la persona más débil de la comunidad que ella juró defender con su vida. Estaba en juego el orgullo y el honor de la capitana Guzmán. Valeria sacó su teléfono inteligente del bolsillo. Sin dudarlo, marcó el 911. Al verla llamar a la policía, Carlos soltó una carcajada burlona. Ja ja ja. Muy soldadita, pero sigues el protocolo. Sí, llámalos. Antes de que llegue la policía te voy a romper esa boquita y te voy a enseñar quién manda aquí. Gritó con arrogancia y se abalanzó sobre Valeria. Su cuerpo pesado estaba a punto de caer sobre ella, y los presentes gritaron de miedo. Valeria, con una mano presionando el botón de llamada, dijo con calma, Isla, Colonia Centro, cocina Doña Esperanza. Agresión y extorsión en flagrancia.
y su otra mano ya había terminado la preparación para el combate. La voz del operador en el teléfono y el puño sucio de Carlos volando hacia su cuello ocurrieron exactamente en el mismo instante. Justo antes de que el puño de Carlos agarrara su cuello, el cuerpo de Valeria se movió como un rayo. No esquivó hacia atrás, sino que entró en la guardia del agresor. Con la mano izquierda atrapó la muñeca de él y con la palma derecha golpeó violentamente la parte interna de la articulación del codo hacia arriba. Principio básico de defensa personal de la Marina: distancia mínima, impacto máximo. ¡Ah! Ante el ataque inesperado, el brazo de Carlos se dobló en dirección contraria y gritó. En ese instante de 0.5 segundos en que él vaciló por el dolor, Valeria no perdió la oportunidad. Jaló el brazo doblado, pegando el cuerpo de él contra el suyo, y sin demora levantó la rodilla derecha para clavarla profunda y precisamente en el plexo solar, uno de los puntos vitales del cuerpo. Un sonido sordo, pum, resonó en el local. GHH. De la boca de Carlos salió un sonido de aire escapando. El dolor extremo subiendo desde lo profundo del abdomen y la dificultad para respirar le voltearon los ojos. Su cuerpo pesado perdió toda fuerza y se desplomó hacia adelante. Pero el ataque de Valeria no terminó ahí. Agarró al sujeto por la nuca mientras caía y lo estrelló completamente contra el suelo. Luego, le torció un brazo detrás de la espalda y con su rodilla presionó su cuello y espalda, sometiéndolo a la perfección. En solo 3 segundos, un hombre de casi 100 kilos había sido neutralizado sin poder oponer resistencia por el pie de una mujer de apariencia más ligera. Un silencio absoluto llenó el restaurante. Doña Esperanza, don Teodoro y todos los que antes temían a Carlos miraban con la boca abierta a esta escena irreal. Lo que veían en sus ojos no era simplemente una mujer que sabía pelear. Era una máquina humana forjada por el Estado, la encarnación misma de la Marina, optimizada para abrumar y neutralizar al enemigo. No te muevas. Si te mueves otra vez, te inutilizo ese brazo de por vida. La voz de Valeria no tenía ni una pizca de emoción, era simplemente un aviso transmitiendo un hecho. Carlos, con la cara aplastada contra el piso, se retorcía de dolor y humillación, pero era inútil. La fuerza que lo presionaba era, para ser de una mujer delgada, increíblemente poderosa y absoluta. Poco después, con el sonido de las sirenas, los policías entraron corriendo al local jadeando. Ellos también se quedaron mudos un momento ante la escena. Es un delito en flagrancia. Entrego al detenido. Valeria se levantó y liberó la presión solo después de confirmar a los oficiales. Se arregló el uniforme con una postura impecable. Mientras los policías esposaban a Carlos, él seguía gritando con rabia, como si aún no pudiera creer lo que pasó. Oye, maldita vieja. Dijiste que eras militar. ¿Puedes hacerle esto a un civil? No te la vas a acabar. Te voy a quitar el uniforme. Ante sus berrinches, Valeria se acercó lentamente y le mostró su credencial militar frente a los ojos. Infantería de Marina de México, Capitana Valeria Guzmán. Hoy no te sometí como militar, sino como residente de esta isla y como nieta de esta señora. Y he registrado cada insulto y amenaza que has escupido. Voy a encargarme de que veas claramente cómo la ley te exige responsabilidades. Luego se dirigió al oficial y le entregó su identificación diciendo: presentaré cargos formales. Lesiones, extorsión, amenazas y también ultrajes a la autoridad e injurias. Haré mi declaración en la comandancia. Ante su actitud imponente y lógica, el policía estuvo a punto de responder sí, señor, por puro reflejo. Los presentes fueron testigos oculares del significado de aquel viejo lema: la patria es primero. No era simplemente un historial de servicio militar. Era un espíritu grabado hasta en los huesos de no ceder ante la injusticia y estar dispuesto a convertirse en un guerrero en cualquier momento y lugar para proteger a la familia y a la comunidad. La capitana Valeria Guzmán había demostrado ese espíritu con todo su cuerpo. El aire en la comandancia de policía de la isla estaba tan tenso como la furia que Valeria había emanado en el restaurante. En los separos, Carlos estaba sentado en el suelo con la mirada perdida, y en la oficina los policías estaban ocupados procesando un caso sin precedentes. En el centro del caso estaban la capitana Guzmán, su abuelo y la víctima, doña Esperanza. Entonces,
Carlos Martínez inició con insultos y provocaciones, intentó quitarle las ganancias a la señora y, al resistirse ella, la empujó y la tiró. ¿Es correcto lo que digo?, preguntó un joven oficial con cautela. Doña Esperanza, aún indignada, alzó la voz, que correcto ni que nada, es la pura verdad. No es cosa de un día o dos que ese tipo ande así. Se burla de los viejos del pueblo y anda merodeando para sacar dinero. Hay que cortar esto de raíz en esta oportunidad. Don Teodoro, que estaba al lado, intervino apoyándola, así es. Ese tipo no sabe qué es el espíritu de respeto. Si la ley no puede, habrá que educarlo a palos como antes. Ante la intensidad de los dos ancianos, los policías sudaban la gota gorda. Pero lo que realmente los ponía nerviosos era la capitana Guzmán, que observaba la situación sentada en silencio. Ella narró los hechos sin mostrar emociones, con un tono seco y claro, como si redactara un informe de combate. El agresor ejerció violencia física contra la víctima y mostró clara intención de extorsión. Esto corresponde respectivamente a los delitos de lesiones y tentativa de extorsión. Además, profirió insultos contra mi persona, mi unidad y las mujeres militares repetidas veces, por lo que el delito de injurias debe añadirse. Hay múltiples testigos asegurados. No había ni un milímetro de error ni agitación emocional en su declaración. El comandante de la policía sentía el peso de que ella no era un soldado cualquiera, sino un oficial de las fuerzas que realmente protegían esa zona estratégica. En la isla, la Marina no es solo una tropa estacionada, son los guardianes reales y el mayor apoyo de los habitantes. Al terminar la declaración, Valeria miró hacia la celda. Cruzó miradas con Carlos a través de los barrotes. Él se encogió involuntariamente y bajó la cabeza al ver esos ojos que lo habían dominado. Más que el dolor físico, era la rendición mental. Su orgullo de creerse el más rudo de la isla se había hecho añicos al ser tratado como un bulto por una mujer, y para colmo, una militar a los que tanto despreciaba. Valeria se levantó y se acercó al comandante. Comandante, tengo algo que decirle. Sí, capitana, dígame. Llevar a este sujeto ante el juez es el procedimiento natural. Pero creo que eso no es suficiente. Su mirada se afiló como un cuchillo. Este sujeto no solo cometió un crimen. Atacó a la anciana más débil de nuestra comunidad y manchó el honor de los militares que defienden esta isla. Un castigo de pasar unos meses en la cárcel y salir no va a enderezar esa mente torcida. Entonces, ¿qué piensa hacer? El comandante tragó saliva. Lo que salió de la boca de Valeria superó sus expectativas. Yo misma lo voy a reeducar. Al estilo de la Marina. Pero eso. Por supuesto, no me refiero a ejercer violencia ilegal, interrumpió Valeria tajantemente. Le voy a enseñar hasta la médula qué es la fuerza de voluntad, la responsabilidad y dónde se debe usar la fuerza. Aparte del proceso legal, como residente de esta isla y como autoridad moral, creo que es mi deber. ¿Me lo permite? Era una propuesta inusual y radical. Pero el comandante leyó en sus ojos no una sed de venganza personal, sino una firme voluntad de restaurar el orden roto de la comunidad. Reflexionó un momento y asintió levemente con la cabeza. Era un acuerdo tácito. La reeducación de la capitana Guzmán estaba lista para comenzar justo fuera de los límites de la ley escrita. Días después, Carlos fue liberado provisionalmente, siguiendo el principio de investigación en libertad y porque doña Esperanza, convencida por el abuelo, y siguiendo el plan, otorgó el perdón legal temporalmente. Pero su verdadero calvario apenas comenzaba. El día que salió de la comandancia, quien lo esperaba con una expresión impasible como una estatua era la capitana Valeria Guzmán. Ella señaló su camioneta con la barbilla sin decir una palabra. Una orden corta y clara. Carlos, sin atreverse a protestar, subió al asiento del copiloto. La camioneta llegó a la famosa playa de Piedras Bola de la isla. Es una playa cubierta de piedras que han sido pulidas por el oleaje durante miles de años hasta parecer enormes canicas. Valeria bajó del auto y caminó hacia la playa. Señaló una piedra, la más grande y pesada de entre todas, que debía pesar fácilmente más de 20 kilos. Levántala.
Dije que la levantes. Carlos, a regañadientes, se agachó y levantó la pesada piedra. Sus brazos temblaban por el peso. Valeria lo observó cruzada de brazos y dijo, «Tú te crees fuerte, ¿no? ¿Crees que tienes agallas? Desde ahora demuéstrame si esas agallas que tienes son reales o pura pantalla. Levanta esa piedra sobre tu cabeza». Carlos vaciló, y la voz de Valeria se volvió gélida como el hielo. «Ejecuta». Casi llorando, levantó la roca sobre su cabeza. Todo el peso cayó sobre sus brazos. Valeria comenzó a gritar los tiempos frente a él como si estuviera dirigiendo gimnasia militar. Sentadillas. 1. Más fuerte esa voz. 2. ¿No tienes aire? Los reclutas novatos que entreno gritan más fuerte que tú. 3. Carlos apretó los dientes y repetía las sentadillas. A las pocas repeticiones, le faltaba el aire hasta la garganta y la piedra sobre su cabeza parecía pesar toneladas. Todos los músculos de su cuerpo gritaban. ¿Te duele? Esto es una mínima parte del entrenamiento que los soldados a los que despreciabas hacemos a diario. Nosotros no usamos esta fuerza para golpear mesas o empujar abuelas. Usamos esta fuerza para rescatar compañeros y proteger al pueblo. Ella lo presionaba sin descanso. Cada vez que la vista de Carlos se nublaba y sus piernas flaqueaban a punto de sentarse, el grito de ella le taladraba los oídos. Piensa en cada arruga de la anciana que atacaste. ¿Querías vivir fácil usando tu fuerza? Entonces primero aguanta el peso de esa fuerza. Este es el peso de la responsabilidad. Finalmente, Carlos soltó la piedra y cayó de espaldas en la arena, jadeando bruscamente y derramando lágrimas de rabia. Más que el dolor físico, lo que lo atormentaba era la miseria de darse cuenta de su propia debilidad de manera tan cruel. Valeria se puso en cuclillas a su lado y, en medio del sonido de las olas, le dijo en voz baja, «La verdadera fuerza no es la que destruye, es la que protege. Las verdaderas agallas no son para humillar al débil, sino la paciencia de no rendirse nunca por lo que debes cuidar, sin importar el dolor. Hoy diste el primer paso para aprenderlo». Ella se levantó primero. A partir de mañana, vas a aprender a cargar un poco del peso de esta isla con tu propia fuerza todos los días. Prepárate. Viendo la espalda de ella alejarse tras dejar esas palabras, Carlos comenzó a repensar por primera vez el significado de la palabra fuerza. Era algo alto y lejano como aquellas olas, algo que él había buscado toda su vida pero que nunca había entendido realmente. Al día siguiente, de madrugada, Carlos estaba frente a la cocina Doña Esperanza siguiendo la orden de Valeria. Ese era el lugar donde comenzaba la segunda parte de su reeducación. Desde hoy, este es tu puesto de servicio. Vas a hacer todo el trabajo que la abuela ya no puede hacer por su edad. No hay paga. A cambio, te darán tus 3 comidas. Tu penitencia por lo que hiciste es sudar aquí mismo, eso que tanto despreciabas. Dejando atrás las palabras de Valeria, él entró al local con el corazón pesado. Doña Esperanza lo miró sin decir nada y señaló una montaña de ollas y trastes apilados en un rincón de la cocina. Era una orden silenciosa. Desde ese día comenzó el trabajo duro de Carlos. Se levantaba al alba, lavaba las pesadas ollas de caldo, barría el piso, cargaba los insumos y sacaba la basura de comida. Era el tipo de trabajo que más odiaba. Pero lo más difícil eran las miradas de la gente. Los isleños que visitaban el local lo miraban como a un bicho raro o susurraban descaradamente, «Ese no es el cuervo». Él quería esconderse en un agujero de ratón, pero no podía escapar. Cada vez que quería renunciar, el peso de la piedra en la playa y la voz de Valeria hablando sobre el peso de la responsabilidad lo presionaban. Doña Esperanza no le dirigía la palabra en absoluto. Solo trabajaba en silencio. Ese silencio era el mayor castigo para Carlos. Así pasaron los días. En medio del trabajo duro y repetitivo, Carlos empezó a cambiar poco a poco. Por primera vez vio la vida dura de la anciana, sudando frente a las ollas hirviendo desde la madrugada hasta la noche. Y vio los rostros sencillos y honestos de la gente de la isla que venía por un plato de caldo. Empezó a entender vagamente qué era lo que había intentado pisotear. Una tarde,
entró al local una anciana con la espalda encorvada cargando con dificultad un costal de maíz. El cuerpo de Carlos reaccionó instintivamente antes de pensarlo. Corrió, tomó el costal de la abuela y lo llevó hasta el almacén. «Ay, gracias, mijo, Dios te lo pague». Ante las palabras de la anciana, él se puso rojo de la cara, no pudo responder nada y corrió de vuelta a la cocina como si huyera. Esa noche, cuando terminaron toda la venta y estaban limpiando el local, Carlos estaba lavando los platos en silencio cuando doña Esperanza puso un plato de caldo de res humeante frente a él. Tenía hasta sus tortillas hechas a mano y salsa. «Cómetelo». Esas fueron las primeras palabras que la abuela le dirigió. Carlos bajó la cabeza y tomó la cuchara. En el momento en que una cucharada de caldo caliente pasó por su garganta, las lágrimas empezaron a caer sin control sobre el plato. El caldo estaba salado. No porque tuviera mucha sal, sino porque se mezcló con sus lágrimas. En ese plato de caldo no había regaño ni lástima, sino un perdón silencioso que le decía inténtalo de nuevo. Esa noche, él comprendió que el peso de ese plato de caldo que comió era mucho más pesado y caliente que cualquier piedra de la playa. La semana pasó volando como una flecha. Llegó el día en que terminaban las vacaciones de la capitana Valeria Guzmán y debía regresar a su unidad. En el muelle del puerto, el abuelo y doña Esperanza estaban ahí para despedirla. Y un poco más apartado, estaba Carlos, vestido con ropa limpia y decente. «Abuelo, abuela, cuídense mucho y manténganse sanos. Vendré en el próximo permiso». Valeria se despidió con energía, pero sus ojos estaban ligeramente húmedos. En ese momento, Carlos se acercó a ella. No se atrevía a hablar, solo le extendió un pequeño paquete envuelto que tenía en la mano. «¿Qué es esto?» La señora se lo manda para que coma en el camino. «Es caldo y tortillas». Él habló titubeando. Valeria tomó el paquete. Una calidez suave se transmitió a sus manos. «Gracias». «No yo. Yo soy el que le agradece. De verdad». Carlos no podía mirar a Valeria a los ojos correctamente. Dudó un momento y luego, como si hubiera tomado una decisión, hizo una reverencia profunda doblando su cintura. En esa espalda doblada ya no estaba la arrogancia del pasado, sino un respeto y gratitud sinceros. «Gracias a usted estoy aprendiendo a ser gente, aunque sea tarde. No olvidaré este favor nunca y voy a vivir derecho. Se lo juro de verdad». Valeria no dijo nada, solo le dio 2 palmadas firmes en el hombro. No hacían falta más palabras. «Es hora de abordar», gritó el encargado. Valeria subió al barco. Desde la cubierta miró el muelle que se alejaba. Veía a su abuelo y a doña Esperanza saludando con la mano, y la figura de Carlos que seguía parado respetuosamente con la cabeza baja. Valeria se giró hacia ellos en silencio. Y con movimientos precisos, sin el menor desorden, levantó la mano derecha hasta la sien. Saludo militar. No era un saludo para una persona específica. Era el saludo más honorable que una oficial de la Marina de México podía enviar a su amada tierra natal, a la gente que debía proteger, y a un alma que había superado la injusticia y comenzaba un nuevo camino. El sonido del silbato del barco resonó largamente. Cortando las olas azules del mar de Cortés, el barco avanzaba hacia la base donde estaba su unidad. La capitana Valeria Guzmán regresaba al frente donde enfrentaría al enemigo nuevamente, pero su corazón estaba más fuerte y seguro que nunca. A través de estas vacaciones, ella había confirmado una vez más que el verdadero campo de batalla no está solo en la frontera o en los operativos, sino en la vida de las personas que amamos. Y que el camino para ganar en ese campo de batalla no es con balas, sino con el valor de cargar con gusto el peso de la responsabilidad. Sobre el horizonte de la isla, el sol se estaba poniendo. Sobre la silueta firme de la capitana Valeria Guzmán, parecía ondear orgullosamente esa bandera invisible con el lema, en la tierra, en el aire y en el mar. Gracias por ver el video hoy también.